¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan ni te muestran. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos y clarificamos la información. Hoy es un día realmente muy importante en la República Argentina. Es un día muy importante a nivel institucional, para la salud institucional de la República, tan vapuleada por el gobierno de Cambiemos. Todos sabemos, porque lo venimos hablando a diario, esta semana lo hemos hablado, cómo el gobierno de Cambiemos ha chocado la economía de la Argentina, cómo el gobierno de Cambiemos está hundiendo a la Argentina en una gravísima recesión, reflejada en los números del INDEC de la realidad que ayer te hemos mostrado y que hoy vamos a seguir mostrándote. Pero también sabemos, lo venimos denunciando hace tiempo aquí, en algún momento en soledad, mientras muchos dirigentes políticos, gremiales y sindicales miraban para otro lado. En este programa En Soledad, con muy pocas voces, veníamos advirtiendo cómo Cambiemos venía llevándose o intentaba llevarse puesta a la República. La justicia, cómo Cambiemos ha colonizado a la justicia. Pero de pronto hay dentro de la propia República, dentro del propio sistema democrático, gestos que nos muestran que no todo está podrido, que podemos confiar en algunos representantes de esas instituciones. Y entonces es el momento en que el coraje, el valor, la vocación de esas personas nos dan la posibilidad de seguir creyendo y la podredumbre comienza a mostrarse. Esta semana hemos estado hablando mucho y vamos a seguir hablando de hoy del impecable fallo del juez federal de Dolores, el juez Ramos Padilla. Desde el lunes que estoy diciendo, hay que cuidarlo a Ramos Padilla. Es un juez que está siendo muy presionado por el poder político. El poder político está nervioso. El poder político está nervioso. Comodoro Pi está nervioso. Hoy era un hervidero Comodoro Pi, a raíz de la citación a indagatoria del fiscal federal Carlos Stornelli. Es un caso inédito, creo, en la vida institucional de la República, que un fiscal federal sea llamado por el delito de asociación ilícita a indagatoria. Hay mucho nerviosismo en el poder político, mediático y judicial que sostiene a este gobierno, porque está saliendo a la luz las operaciones que han armado a lo largo de estos últimos años. Y hoy también hay que señalarlo como un hecho para la salud institucional de la República, el fallo del Tribunal Federal que dio sentencia, dictamen, 20 años después, por el encubrimiento al atentado a la AMIA. Hay que saludar y hay que reivindicar el papel de los que han integrado o integran Memoria Activa, porque sin el esfuerzo que ellos le pusieron, hoy no hubieran sido posibles las condenas. No podemos olvidarnos que integrantes de este gobierno, como la doctora Carrió, como Mario Cimadevilla, denunciaron que este gobierno y que el ministro de Justicia, Germán Garabano, trataron de encubrir el encubrimiento, trataron de obstaculizar en todo momento el juicio por la AMIA. No pudieron. Hoy hubo un tribunal oral federal que condenó a un ex juez de la República. Atención para los jueces federales
que hoy hacen trapisondas judiciales. ¡Atención! Hay un juez federal galiano condenado a 6 años de prisión. 2 exfiscales condenados. Atención a los fiscales que hoy hacen trapisondas. No tienen poder para siempre, señores. En algún momento la justicia llega, como llegó hoy para los que encubrieron el atentado a la AMIA. Hubo una condena también para el titular de la ex-CIDE, Hugo Anzorregui, y ahora lo vamos a hablar para otros más. Hubo algunas absoluciones, bueno, van a ser recusados y van a ir nuevamente a instancias superiores. Pero lo que es una vergüenza, que las instituciones judías, como la AMIA y la DAIA, también se sumaron a este encubrimiento que el gobierno pretendía hacer sobre el encubrimiento de la AMIA. Y no buscaron la justicia que en honor a las víctimas de la AMIA tendrían que haber estado buscando. Porque son instituciones que se han condimentado políticamente, de pro, de cambiemos, y han perdido la esencia de lo que tienen que hacer. Es una vergüenza. Memoria Activa lo dijo muy bien hoy. Deberían pedir perdón por haber intentado encubrir también que fue el mayor atentado en la historia de la República Argentina. Por eso digo, a veces nos gana el escepticismo, pero a veces tenemos esperanza. La citación a indagatoria para el próximo 7 de marzo a Carlos Stornelli, que por su propia voluntad tendría que haber entregado el celular a la justicia, y si tiene la conciencia y la acción limpia, que se lo investigue, el juez federal Ramos Padilla lo ha citado a declaración indagatoria. Pero tenemos que estar atentos, porque el poder político está nervioso, presiona, está buscando la forma de sacarle la causa a Ramos Padilla, de entorpecer. Comodoro Pi está nervioso. Hay nervios en Argentina de hoy. Hay sectores que están muy nerviosos. Hoy nos enteramos, y enseguida lo vamos a mostrar, cómo también se hacían operaciones de inteligencia sobre periodistas de un programa de televisión. Las hacía el propio periodista que estaba ahí sentado junto a ellos. Hasta ese extremo han llegado. Por eso digo, algunos elementos en la Argentina de hoy dan lugar a la esperanza. Hoy es un día entre las condenas por AMIA, la citación indagatoria de Stornelli. Hoy también se supo, lo vamos a estar comentando aquí, que hay un arrepentido que finalmente contó cómo el primo presidencial Ángelo Calcaterra coimió para quedarse a funcionarios del gobierno anterior, para quedarse con la obra millonaria del soterramiento del Sarmiento. Esperemos que la justicia también actúe ahí, como ha actuado rápidamente con otros casos. Muy bien, Irina Hauser, buenas noches Irina, qué día, qué semana, pero bueno, finalmente el juez Ramos Padilla cita a declaración indagatoria a Carlos Stornelli, y como también hoy el procurador Casal parece haberse despertado y ordena que se lo investigue a Carlos Stornelli, ¿no? Muy buenas noches. Efectivamente, llegó esta citación indagatoria para el fiscal Carlos Stornelli rápidamente en esta investigación que está llevando adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla. Lo está incluyendo, evidentemente, como imputado en esta asociación ilícita que ya describió, donde el falso abogado Marcelo D'Alessio tenía un rol fundamental,
pero como ya habíamos visto en el fallo del juez Ramos Padilla, donde lo procesa a D'Alessio, se veía claramente que había un vínculo entre ellos que no era para nada circunstancial ni improvisado. A partir de esto lo cita entonces para el 7 de marzo, jueves de la semana que viene, a el fiscal Carlos Stornelli a declaración indagatoria. ¿En función de qué lo está citando? Lo está citando precisamente porque considera que hay pruebas de que intervino de algún modo en la trama de extorsiones, aprietes, acciones psicológicas de distinto tipo que se fueron desplegando primero contra el denunciante, Pedro Echeves, el empresario rural que hace la denuncia inicial, pero después nos fuimos enterando también, por ejemplo, de la cámara oculta que intentaron hacerle al abogado José Manuel Ugueira y de cómo fueron ablandando a un testigo ex ejecutivo de PDVSA para que fuera a declarar también a la Fiscalía de Stornelli, que Stornelli después pudiera hacer una denuncia que complicara a la filial argentina, ¿no? Que hablara de lavado de dinero. Estos son los ejes y el fiscal Stornelli aparece implicado acá. Ahora el procurador Casal, después de haber rechazado 2 veces pedidos del juez Ramos Padilla para tomar cartas en este asunto, para investigar al fiscal Carlos Stornelli, recién después de recibir la notificación del pedido de la indagatoria, dijo: vamos a abrir un expediente administrativo, que es un paso previo a un sumario. Todavía ni siquiera es un sumario, es un expediente administrativo donde se va a evaluar qué es lo que hay en la causa y si hay material que considere suficiente, además un consejo de fiscales, que es de consulta del procurador en este caso, como para avanzar, sí, claro, en un sumario o en alguna denuncia o sanción, ¿no? Esto es la situación al día de hoy. Pero bien, Casal tardó en tomar esta decisión. Sí, tardó mucho tiempo. Y además dio marcha atrás, porque hoy a la mañana, claro, había sacado primero una resolución donde le volvía a decir al juez Ramos Padilla: yo no le voy a dar a usted ninguna información hasta que no me diga cuál es la situación de Stornelli en este expediente. Y después, cuando se entera de la citación indagatoria, retira esta claro, suerte de resolución y ahí manda a hacer el expediente administrativo. Bueno, la verdad que también en este aspecto es una vergüenza, porque con todo el material que ha reunido el juez Ramos Padilla, Casal ya tendría que haber apartado a Stornelli. El propio Stornelli tendría que haber pedido licencia, porque la verdad que ya no es creíble, con todas las imputaciones que hay en la causa, con las evidencias, no es creíble que un fiscal federal pueda seguir investigando cuando a él se le están achacando la cantidad de imputaciones que hay y las evidencias reunidas. Por eso mismo vamos a recordar, porque como ha sido tan abundante el material desplegado y lo que vamos a seguir mostrando en el programa de hoy, vamos a esta síntesis desde que estalló el escándalo D'Alessio y cómo ha salpicado a Stornelli y a otro, vamos a presentar esta síntesis para refrescar memorias. Es un poco incómodo hablar cuando la gente está presa, por un tema de respeto, ¿me entiendes? No por un tema de compasión, un tema de respeto. Yo le voy a explicar algo, le voy a decir una cosa. Este hombre D'Alessio, que realmente no es un loco. Hay que hablar con Claudio, algo hay que hablar con Sebastián, y obviamente acá el compañero, queremos que sea gobernador. La primera cuestión que resuelve el juez Alejo Ramos Padilla es dictar la prisión preventiva y procesar a Marcelo D'Alessio como responsable, en una asociación ilícita y como responsable de hechos de extorsión. Te pregunto directamente porque no yo tuve... no conozco a D'Alessio. Mirá, a mí hace cosa de 1 año y medio me lo presentó Daniel Santoro. Él refirió que había sido funcionario de NARSA, cosa que es cierta. Sí. Y que nos iba a decir cómo funcionaba el tema del gas licuado y los barcos y no sé qué. Que realmente no es un loco. No. Es una persona totalmente idónea en la materia. No es un improvisado.
es una expertise en la materia. La verdad que es una operación muy compleja de entender. Me habré reunido con él 3 o 4 veces en mi despacho. Él me llamó el viernes pasado, el viernes ese que salió la nota del cohete en la luna. De Horacio Berbisky, sí. Sí, ahí me llamó, estaba muy nervioso. Es notable cómo ha resistido todas las presiones, ha avanzado con la investigación y ha dictado el procesamiento de D'Alessio y le ha vuelto a remitir al interino a cargo de la Procuración General, Eduardo Casal, todos los elementos sobre Stornelli, porque me parece que la situación de Stornelli es absolutamente insostenible. Bueno, me dice, ¿y el compañero tiene que ser gobernador? Ahí me terminó de caer la ficha. Claro. Dije, estos tipos se están juntando con esto de los bonos, los tipos están juntando ahorita para la campaña. Todo lo que hacía, todo, créanme, no, yo estuve 40 días en la mira de este hombre, me subestimó a mí. Él pensaba que yo era un viejito inepto o que me tenía atemorizado. Es verdad que yo sentía el impacto, pero yo tenía un objetivo que tenía que defenderme. ¿Llegó a poner dinero en efectivo? ¿Llegó a pagarle? Sí, en 2 oportunidades. En realidad, la primera vez, $9.700 y después $5.000. ¿Y él siempre hablaba en nombre de Stornelli? Él siempre habló en nombre de Stornelli. Bueno, hay una síntesis de todo lo que ha pasado esta semana, también del diálogo que manteníamos esta semana con el empresario Echeves, el denunciante en la causa, y bueno, los audios de D'Alessio que han venido marcando un poco las revelaciones surgidas en base a esta denuncia. Pero vamos a lo que fue el pedido a indagatoria que hoy realizó ahora muy temprana el juez Ramos Padilla para Carlos Stornelli el próximo 7 de marzo. Los fundamentos, dice, teniendo en consideración que se han recabado elementos de pruebas suficientes acerca de la participación del fiscal Carlos Stornelli en las maniobras vinculadas con las operaciones de inteligencia y espionaje ilegales llevadas a cabo por Marcelo Sebastián D'Alessio, en particular los casos de Pedro Echeves, José Manuel Ubeira y Gonzalo Brusadovat, que han sido ampliamente descritas en los considerandos de la resolución dictada el día 25 de este mes, convóqueselo a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Penal, fijándose fecha para la realización de dicha audiencia para el día jueves 7 de marzo del año en curso a las 11 de la mañana. Hoy también, como recién contaba Irina Hauser, el procurador Casal no tuvo más remedio que iniciar un proceso de investigación. Pero como decía Irina, antes, esta mañana, fíjese lo que es las cosas del destino, Casal intentaba seguir estirando, protegiendo a Stornelli. Entonces había producido una resolución donde, ahí está, mire, 28 de febrero del 2019, esta mañana Casal, ignorando las evidencias y los testimonios que hay, donde le requería al señor juez que certifique debidamente la situación procesal del doctor Carlos Stornelli y el hecho que se le imputa para que de esa manera el suscrito pueda ejercer plenamente las atribuciones que le son propias. Esto estaba queriendo estirar, Irina, porque el juez Ramos Padilla, en la resolución del lunes, le da parte a Casal, ¿no? Le dice, mire, en virtud de todo esto, procurador, usted es el que tiene que iniciar e investigar las relaciones promiscuas que había entre la Fiscalía de Stornelli con el señor Marcelo D'Alessio, ¿no? Efectivamente, además, dentro del texto del procesamiento de Marcelo D'Alessio,
encontrabas más de un centenar de veces el nombre de Stornelli y toda la descripción de la relación. Esta era ya la tercera vez que el procurador Casal seguía estirando la posibilidad de abrirle una investigación administrativa, ¿no? Claro. Pero después, cuando le llega justamente el pedido, la noticia del pedido de indagatoria, no le queda alternativa. Estuve pidiendo varias veces que me dieran la resolución después sobre la apertura de esa investigación, y así como tuve acceso a esta resolución de la mañana temprano, después la otra no la vi. Todas las fuentes confirmaban, sí, se abrió un expediente administrativo, incluso lo va a tener una secretaría específica que se ocupa de ese tema, que está a cargo del doctor Casanovas, pero la resolución todavía no la vimos. ¿Y quién es el encargado de dar a conocer la resolución al periodismo? La Procuración General de la Nación tiene una página específica que se llama Fiscales, donde publican lo que quieren. Esta resolución no la publicaron. Lo que sí publicaron hoy fue otra noticia que seguramente después vamos a desarrollar, que tiene que ver con la decisión del fiscal de Dolores de decir que la causa, de dictaminar que esta causa debería tramitar en Comodoro Pi. Eso es muy importante, porque ahí empieza a notarse cómo el poder político está presionando todavía a algunos fiscales, y cómo el poder político ha presionado a este fiscal de Dolores para decir, porque están desesperados, esto es lo que hay que entender, están nerviosos, están desesperados, así como han intentado que Ercolini entre en acción y no ha podido, para sacar la causa, ha pasado un papelón el juez federal Ercolini. El juez Ercolini hoy lo único que pudo hacer es activar los papeles y decir, bueno, yo, muchachos, lo único que tengo es enviar a juicio oral a la expresidenta, a ver si con esto podemos tapar la noticia de que hoy ha sido la noticia del día, porque es la noticia del día y tal vez del año, que un fiscal federal sea, por el delito de asociación ilícita, convocado a una declaración indagatoria. Creo que es un hecho inédito, ¿no, Irina? Sí, pero además estamos hablando del fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos, y estamos hablando de algunas irregularidades que justamente tienen que ver con derivaciones de esa causa. O sea, es algo grave, es algo trascendente. Ha habido juris contra otros fiscales, no de este nivel y de esta relevancia. Estamos hablando de Carlos Stornelli. Está bien. Bueno, repercusiones. Está enseguidita, ya vamos a hablar, está aquí con nosotros el doctor Carlos Rosanqui, ex juez. Está la abogada del empresario Pedro Echeves, que ha sido denunciante, la doctora Natalia Salvo. Con ella vamos a hablar, ella tiene mucha información, ella estuvo hoy en Dolores, y con ella enseguida vamos a estar hablando para seguir alimentando. Somos los únicos que te contamos todo, así que hay que aprovechar los minutos y tenemos mucho material para seguir mostrándote. Hoy la doctora Graciana Peñafort opinaba esta mañana en Mañana Silvestre en Radio 10 sobre esta citación e indagatoria a Carlos Stornelli. Creo que a Casal lo deben haber presionado muchísimo para que forme parte de un dispositivo de encubrimiento. Y es cierto que no se ha prestado a la colaboración que le solicitó Ramos Padilla, pero tampoco parece haberse prestado a la maniobra de encubrimiento que le deben haber requerido. Las conexiones de las tareas ilegales de inteligencia dentro de los medios, dentro de la política y por lo visto dentro del Poder Judicial son por demás preocupantes. Vos entendés que nuestras charlas pueden estar siendo grabadas, tu familia investigada. Es un escándalo. Y Horacio Berbisky, que desde su sitio El Cohete a la Luna, Horacio Berbisky destapó todo este escándalo. Esta mañana también opinaba sobre esta decisión de Ramos Padilla de convocar a indagatoria al fiscal Carlos Stornelli. Cuando yo te pregunté en forma casi inocente por qué no entrega el celular, vos te pusiste con las manos y yo te dije, ¿va en cana? Claro, me dijiste vos. ¿Por qué Stornelli se niega a aportar el celular? Por eso. ¿Porque va en cana? Y por supuesto, está todo ahí. Y sí, evidentemente, digamos, el contenido de lo que tienen esos teléfonos es devastador para Stornelli, devastador. Él trató de mostrar su relación con D'Alessio como una cosa formal, mínima,
y las revelaciones de las comunicaciones muestran una relación íntima entre ellos. ¿Cómo queda Oliveto y Carrió, que recibieron informes de D'Alessio? Quedan como lo que son, ¿no? Digamos, nada de esto es nuevo. Lo que pasa es que ahora lo ve todo el mundo. La mafia en calzoncillos. Y hoy tenemos nuevos audios. Enseguida vamos a escuchar uno que va a sorprender, tremendo. Pero esta mañana también se conoció que en esta operatoria ilegal que Marcelo D'Alessio realizaba con el periodista Daniel Santoro, que después se publicaban en el diario Clarín, apriete esa persona. Ayer te contábamos lo que hicieron con el empleado de la aduana traficante, que en el año 2016 ya había denunciado a D'Alessio, que lo apretaba para no denunciarlo y que le pedía $90.000, y donde ya en ese expediente del 2016 aparece nombrado el periodista Daniel Santoro como articulador de estas maniobras ilegales. Hoy, la verdad, nos sorprendimos, porque también hoy se reveló que el periodista Daniel Santoro, a pedido, a requerimiento de Marcelo D'Alessio, había hecho informes de inteligencia sobre sus compañeros de Animales Sueltos, el programa de América que lo conduce Alejandro Fantino. Mire, está en la resolución. Los reportes de D'Alessio no solo se circunscribieron a estas operaciones ilegales de espionaje que perjudicaron a Echévez, PDVSA y Marcelo Brusa-Dovat, sino que también abarcaron otras áreas, como por ejemplo los informes de inteligencia que realizó sobre los periodistas del programa televisivo Animales Sueltos y cuya fuente de información fue el periodista Daniel Santoro, a quien D'Alessio señala en sus reportes de inteligencia como su amigo y que también le era reportada al entonces agente de la AFI, Bogolyuk. Esa información en torno al reporte que D'Alessio hacía a Ricardo Bogolyuk da cuenta también de la permanencia de la organización delictiva y de los diferentes planes ilícitos que se desarrollaban. Se le imputa también su participación en los hechos que perjudicaron a Marcelo Brusa-Dovat, a quien la organización investigó y a través de maniobras de espionaje encontró y ablandó para que brinde una declaración no voluntaria ante periodistas, tales como Daniel Santoro y el fiscal Stornelli, entre otros. Su participación surge, entre otras pruebas, no solo del intercambio de chats donde se habla del caso, sino también del modo en que D'Alessio le reporta sobre el avance de esas operaciones a Bogolyuk, a la par que lo hacía con el periodista Daniel Santoro y el fiscal Carlos Stornelli. La verdad que esto realmente es muy preocupante. Cada día que se van conociendo nuevos detalles es cada vez más preocupante. Da miedo que estas organizaciones delictivas hayan estado desde el 2016 en la Argentina articulando todas estas maniobras que ahora son denunciadas. Y esto, como yo anoche lo comentaba, también tiene que increpar, tiene que hacia el periodismo, tiene que haber definiciones rápidas, de instituciones periodísticas de la Argentina. ¿Cómo es posible que periodistas se hayan prestado para ser parte de estas organizaciones delictivas? ¿Cómo es posible que acá lo que se dice, que hayan brindado información de compañeros de trabajo? Es tremendo. No lo estamos inventando nosotros, ¿eh? Todos los días digo esto. No inventamos nada. No estamos haciendo lo que hacen otros colegas de ser jueces, fiscales, condenan, todo en un minuto. Acá tenemos los expedientes, los testimonios, lo que está escrito. No lo estamos diciendo nosotros. Entonces, la verdad que instituciones que se jactan
de poner siempre la vara alta, de ponerse en cierto pedestal, rápidamente tendrían que salir a opinar o a hablar de la conducta de ciertos periodistas que están y han sido partícipes de estas organizaciones. Esta mañana hablábamos con Eduardo Valdés. ¿Por qué comienzan, se supone, a hacer estas investigaciones Santoro o D'Alessio sobre el programa Animales Sueltos? Lo que decía hoy Eduardo Valdés en comunicación, es que después de una reunión, de un encuentro, que cualquier periodista lo puede hacer, el periodista Alejandro Fantino tuvo un encuentro como periodista con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 7 de noviembre del año pasado. Y a partir de ese momento, parece ser que D'Alessio empieza a pedir informes de inteligencia. Lo empiezan a perseguir a Valdés, le pinchan los teléfonos, Valdés denuncia también, hoy lo comentaba, que se siente que es observado, ciertas maniobras diferentes en su casa, que su esposa también le indica, y todo a raíz de ese encuentro. Es lo que aquí también se está comentando en esta declaración. Bueno, no sé si sobre esto, Irina, querías comentar algo. Ahí Pedro me estaba mostrando un tuit de Daniel Santoro que está diciendo que va a pedir una licencia en Animales Sueltos para iniciar acciones judiciales. Desde hace un rato, por lo que entiendo. Así que se verá qué pasa con todo esto. Claro, claro. Lo que veíamos antes era un extracto de la imputación que le muestran a Bogolyuk. Bogolyuk tuvo que ir a declarar como imputado ante el juez Ramos Padilla, y ahí es donde surge toda esta descripción de cómo era esa operación. Es parte de lo que le imputan a Bogolyuk, ¿no? Como alguien que le daba trabajo también a D'Alessio, esto es algo que dice D'Alessio también, y D'Alessio a la vez le proveía de toda esta información. ¿Y qué podía contener esta información? Además, probablemente las actividades de estos periodistas que forman parte de esa mesa, con quién hablan, con quién se ven, a dónde están, ¿no? Bien, hoy Horacio Berbisky, en el diálogo que manteníamos, también algo dijo referido a esto. Lo que yo sé es que este relator de fútbol que dirige el programa de los animales está pidiendo a la productora la desvinculación de Santoro. Está muy desesperado por la identificación suya con Santoro. Si bien, digamos, no era un hombre de gran prestigio, esto lo pone en un nivel realmente del submundo. No, es evidente que Santoro es parte del dispositivo de D'Alessio. Bueno, la opinión allí también de Horacio Berbisky. Pero vamos a recordar ahora, vamos a poner al principio, y esto también forma parte de las investigaciones, están los expedientes que se analiza, pero es algo que nosotros vamos a ponerlo en el aire para ver cómo D'Alessio manejaba y tocaba distintos temas y lo relacionaba siempre al fiscal Stornelli y lo nombraba Stornelli. Ahora, después de que usted escuche, yo le pido que preste atención a este audio. Es un nuevo audio. Es un nuevo audio de D'Alessio en sus comunicaciones con Echeves, que es grabado. Fíjese cómo D'Alessio sacaba pecho, ¿no? Cómo sacaba pecho, se hacía sentir fuerte, importante. Y habla de dólares de la corrupción que tendrían que estar depositados bajo protección judicial. Lo tenemos con cautela, pero es un audio, está incorporado al expediente. Escuche con atención. Celito, capo de los capos. ¿Te gustó el dato que te acabo de dar? Qué alegría. Recién, lo que pasa, estaba en plena clase, me metí en un lugarcito acá que puedo hablar tranquilo. ¿Cómo estás vos? Bien, ¿te gustó el dato? ¿Qué es eso? Desaparecieron $9 millones. ¿De qué es eso? ¿De dónde?
las incautaciones de Julio López más uno más, Sí. los reemplazaron por dólares falsos. No. Sí, ya conseguí las cámaras, ya conseguí todo. Mirá vos. Le metieron... Abrieron estaba en una, esto no diga nada, estaba en el Banco Nación, Ujú. le dieron la llave del tesorero, el de abajo del Banco Nación, le dio la llave. Pasó un tipo con una gorra, después saca la gorra, lo pudimos identificar, es peruano, Ajá. tiene documento también argentino, ya tengo en el radar dónde está viviendo y hoy lo tengo que agarrar. Mirá vos. El peruano es especialista en dólares falsos, que cambiaron todos los dólares verdaderos por dólares falsos. Mirá Es decir, vos. que lo que está incautado de la corrupción Sí. son dólares falsos, los dólares verdaderos se volvieron a robar. Mirá vos. Y está como loco Stornelli, que no salgan los diarios, que no salga a ningún lado, que lo agarre al tipo y que consiga la mayor cantidad de dólares posible para meter adentro de la caja. Pero esto es tremendo. Esto es tremendo. Yo creo que mañana tiene que haber ya una comunicación oficial. Ahí primero que D'Alessio se equivoca. No es Julio López, lamentablemente Julio Jorge López quien está desaparecido. Es José López, el del convento, a quien lo agarraron con las manos en la masa con los 9 millones de dólares. ¿No? Primero. Pero después aporta estos datos. A ver, lo manejamos con prudencia, ¿no? Esto está en el expediente, ¿no, Irina? Esto está en el expediente. Se filtra esta información en realidad a partir de este dictamen que contábamos del fiscal Juan Pablo Curi, que es el fiscal de Dolores, porque él cuando dice que quede la causa en Comodoro Pi, él dice porque la mayor parte de los hechos se cometen en la ciudad de Buenos Aires. Y empieza a enumerar una cantidad de hechos que no se conocían hasta ahora, que el juez estaba investigando lo más silenciosamente posible. Uno era este. Lo están tomando con pinzas porque no se sabe exactamente a qué dinero se están refiriendo, por qué Stornelli tenía interés en esto. Lo que sí se sabe por algunas comunicaciones a través de chats entre el fiscal y D'Alessio es que sí el fiscal le estaba pidiendo que lo ayude. Mira, lo tenemos. Vamos a eso. Porque ahí hablan del peruano. Claro, hablan del peruano. exactamente. Qué casualidad que en los chats aparece. Vamos a eso, porque hay que relacionar todo. Mirá, Stornelli, acá es, se puede ver de arriba, porque acá es Stornelli el que lo llama a través del chat. Stornelli, Marcelo, decía que era piloto de la Marina, después lo echaron no sé por qué, ahora dice que trabaja en United. Está hablando del peruano. Está hablando del peruano, ahora lo va a decir. Siempre fue bagallero, peruano, nacionalizado. Acá está hablando Stornelli. Stornelli es como que le pide a D'Alessio informes. Y Stornelli, vamos a ponerlo de nuevo por favor, para que se entienda bien. Stornelli es en este caso el que va a D'Alessio, ¿no? Stornelli, Marcelo, decía que era piloto de la Marina. Después lo echaron no sé por qué. Ahora dice que trabaja en United. Siempre fue gallero, peruano, nacionalizado. Sigue Stornelli, ¿no? Reniega de su origen. D'Alessio, ya me encargo. ¿Averiguaste algo del peruano? Dice Stornelli, le pregunta a D'Alessio. ¿Averiguaste algo del peruano? Acá entonces el peruano, alguien es. D'Alessio habla de los dólares y del peruano. Aparentemente como que el peruano se llevó los dólares, ¿no? La hipótesis es que el peruano o se llevó los dólares o falsificó, o sea, lo presentan como una especie de falsificador profesional. No se sabe bien, pero la impresión es que a Stornelli le faltaba dinero de corrupción en alguna causa o en alguna causa en la que tuviera interés. Por eso digo que hay que tomarlo con pinzas porque no está claro. Esto está en plena investigación, ¿no? Claro, Lo que sucede sí, es que son datos muy fuertes, te llama la atención que están hablando de los 9 millones de dólares, justo que es la cifra de los bolsos de José López, del exsecretario de Obras Públicas, pero realmente no se sabe todavía exactamente de qué se trata. Bueno, ¿no? y ahí entonces dice Stornelli, ¿averiguaste algo del peruano? Y D'Alessio. D'Alessio hay que ver también, porque está hablando con un fiscal de la República. Y cómo D'Alessio pareciera manejarlo. Miren lo que D'Alessio le responde. Hola, Carlos.
¿cómo estás? Como diciéndole, primero saludame, ¿cómo estás? Me estás pidiendo mucha información. Entonces le dice D'Alessio, hola Carlos, ¿cómo estás? Espero esta semana poder resolver eso. Ahí le metí presión a la exnovia de papá. Nos interesa a todos saber dónde está la fortuna que falta. Algo falta. Nos interesa a todos saber dónde está la fortuna que falta. Le responde D'Alessio a Carlos Stornelli. Los chats que están incorporados en el expediente. Todo en el expediente esto. ¿Y cómo termina? Acá termina. Stornelli le dice, ok. Mire D'Alessio lo que le responde. Mire D'Alessio a un fiscal de la República. Que después Stornelli dice que no lo conoce. Mandame algo más afectivo que un ok. ¡Juá! Viste que el peladito te cumple, ¿eh? Vos decidís. Y mire lo que le dice D'Alessio a un fiscal de la República. Vos decidís si lo corto en USA o acá. Esto da miedo, esto es de terror. Vos decidís si lo corto en USA o acá. Gracias, le dice Stornelli. ¿Qué significa lo corto? Tenemos más, Quédese que tenemos más. Me voy porque nos corre el tiempo. Está la doctora Natalia Salvo, abogada del empresario Pedro Echeve, que realmente... Bueno, hablábamos esta semana. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Nos decía del miedo que tiene Pedro Echeve, porque se siente totalmente desprotegido. Incluso tuvo... Se siente desprotegido y fundamentalmente por la acción del propio Estado, quien es políticamente lo tiene que proteger. Creo que habíamos hablado del episodio que surgió a partir de una nota que publica Nicolás Wiñaski en el diario Clarín y que también se presenta en el programa TN Central con una foto de mi cliente, que es la que le toman en el Departamento de Migraciones previo a salir del país. Además de otras situaciones que se observaron o que se observó en el departamento de Pinamar, en donde le sustrajeron correspondencia. Es decir, el Estado, que es el que le tiene que propiciar seguridad a mi cliente en una situación de vulnerabilidad de este tenor, con las personas que se encuentran comprometidas, no solo que no lo protege, sino que viraliza una foto que tiene carácter confidencial y sobre todo en el contexto en que se desarrollaba. ¿Cómo toma, doctora, este llamado indagatoria de Carlos Stornelli? Yo he sido muy estrictamente técnica y jurídica hasta acá y creo que es una derivación lógica de las pruebas que se recolectaron en la causa y del modus operandi, de esta conexión íntima y profunda del fiscal a D'Alessio. Es decir, es gravísimo que un fiscal encargue espionaje paralelo, clandestino, podríamos decir, es por fuera del marco de una causa. A veces creo que no se toma real dimensión de lo que es una persona que no pertenece al Poder Judicial y que se pavonea. Este chat que acabamos es de una gravedad institucional mayúscula. Claro. Sin embargo, creo que hoy es un día que la verdad que estoy absorta, porque parece que en Comodoro Pi hay un agujero negro virtual o un triángulo de las Bermudas por el cual el fiscal Stornelli no pudo ser notificado de la citación indagatoria, que es de público conocimiento. Un fiscal que dijo no oponerse al desarrollo de la investigación. Un fiscal que habló de esta denuncia de mi cliente como una operación política. Un fiscal que le pide a un extorsionador que le dé merca por información. O sea, es de una gravedad terrible. Yo, no sé, creo que esto ha salido en todos los diarios, pero por las dudas, si no llegó a notificarse, y espero que mañana pueda hacerlo, el 7 de marzo a las 11 de la mañana en Dolores está citado indagatoria. Doctor Carlos Rosanqui, buenas noches. Hola, Gustavo. ¿Y cómo analiza todo esto? Lo vi que estaba siguiendo con mucha atención todo, ¿no? Se sigue sorprendiendo, me imagino. Sí, estaba mirando el Zócalo que decía... tiembla el Poder Judicial. Yo le sacaría judicial porque creo que a partir del llamado indagatoria de hoy lo que está temblando es el poder. Sí. Más que el Poder Judicial y las esferas más altas del poder. En dos palabras sería mi punto de vista. Stornelli con D'Alessio integran una banda criminal, eso es bastante obvio, no es novedad. Pero lo que hay que empezar a pensar que no es la única banda, sino que esa banda es parte
está contenida en una banda mayor. Y esa banda mayor, que todavía no tenemos bien definidos los roles, que es lo que hace temblar al poder en mi punto de vista, llega hasta el Poder Ejecutivo. O sea, si esto es lo que hace temblar, es que si avanza esta investigación como debería, va a llegar al Poder Ejecutivo Nacional, que es de última de donde nace la operación que hoy estamos viviendo en Argentina, que no es solamente de extorsión. La extorsión es solamente el vuelto que le permiten sacar a este grupito. Esta es la extorsión. En realidad lo que le encargan a este grupo de gente, que es un grupo criminal, es una banda, es el aprete, es la persecución política, con la complicidad de los medios, por supuesto, que claro, sería imposible hacerlo sin eso. Y esa persecución, a cambio de llevar adelante ese rol que tiene no solo Stornelli, por supuesto, sino una parte del Poder Judicial Federal, no todo, pero sí una parte, a cambio de eso le dan la zona liberada, es decir, así como en dictadura se quedaban con la lamparita, hoy Stornelli y su gente, y digo y su gente porque no sabemos bien quién es jefe de quién, ¿no es cierto? Llegará el momento que veremos si D'Alessio es jefe o si Stornelli es jefe, pero en vez de la lamparita se quedan con millones de dólares, a cambio de cumplir con el rol que tienen en esa banda mayor, que insisto, si se investiga bien va a llegar a la presidencia de la Nación. El problema más grave, que yo lo dejo planteado hoy, es, yo personalmente no creo que la causa quede mucho tiempo en Dolores. Yo me atrevería a asegurar que la causa se va a ir de Dolores. Los tiempos de televisión no permiten explicarlo a fondo. No, bueno, está claro, hay muchas presiones, están jugando todo por este nerviosismo que hay en el poder para sacarle. ¿Usted qué cree en esto? Lamentablemente es esa la misma certeza. Esto se inicia con una denuncia que hace Stornelli a D'Alessio y que cae en el juzgado de Ercolini por defraudación, que es un delito netamente patrimonial. Con lo cual me pregunto si la defraudación que supone Stornelli respecto de D'Alessio es si no formó parte de la extorsión. Además de la irregularidad, y que el juez lo pone en la sentencia, que le requiere la causa a Ramos Padilla, una causa que estaba en secreto de sumario, que por eso puso en peligro la investigación sin certificar. Es decir, primero se atacó a mi cliente, después se atacó la competencia o la investidura del juez. Es como una suerte de maniobra para tener más tiempo y llevar la causa a un ámbito protegido. Protegido para el fiscal. Y igualmente, creo que... no obstante, aunque hagan estas maniobras, toda esta podredumbre que ha salido y todo lo que la sociedad los deja muy salpicados. Deja muy salpicados y muy heridos a los que están participando de esto, ¿no? Sí, yo no creo que le preocupe mucho. Lo que me parece... el peor enemigo que puede tener este tipo de mafia es un juez decente. Claro. Y verdaderamente Ramos Padilla es uno de los jueces más decentes que tiene el país. Ercolini lo acaban de mencionar, o sea, no tienen pudor, Gustavo, o sea, no tienen ningún problema. Por eso, tío, yo no sé hasta dónde los incomoda. Sí los preocupa. Sí. Porque están ahora, a mi entender, están ocupados en ver cómo hacen para sacar esa causa, lo van a lograr. No te olvides que tienen un marco de impunidad muy grande, tienen un poder enorme, tienen instituciones del Estado. La doctora hablaba del rol del Estado. El Estado terrorista genocida de los 70 era el Estado. Hoy el Estado actual tiene una parte de criminalidad muy fuerte. Pensemos nada más que en una institución como el Consejo de la Magistratura. Estemos atentos a eso, porque vos decías ayer en este programa lo obvios que son, sí. Te llamaba la atención, son obvios, son delincuentes, entonces no tienen ningún pudor. Un diputado de la Nación rápidamente se apura en perseguir al juez, que significa un peligro para esta banda de criminales. Entonces, lamentablemente yo creo que la causa se va a ir de ahí, pero sí a cambio de eso, tengo una enorme esperanza en otro sector de la población, en una parte del Congreso de la Nación, en la parte decente del Congreso de la Nación, y también dejó planteado el rol de la Corte Suprema. Bueno, a eso iba. A ver, yo estoy insistiendo mucho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación algo tiene que hacer ya. Y está en juego el prestigio de los integrantes de la Suprema Corte, y está en juego ya, diría, el salvataje al sector judicial. Porque si ellos no hacen, bueno, está todo perdido. Si no lo hace la Corte, está todo perdido.
Si ocurre lo que ustedes pueden estar preanunciando, que sería ya ostentosamente obvio que están preocupados y hacen estas maniobras para sacarla a juez y llevarlo a Ercolini para que Ercolini lo duerma en un despacho o no haga nada, van a quedar muy expuestos, la Corte ahí inmediatamente tendrá que actuar, ¿no? Muchos abogados ya lo pedían planteado esta semana acá, que van a pedir que se dé un persaltum a la Corte para tratar, que la Corte trate, ¿no? Bueno, Irina decía recién sobre lo inédito. Es absolutamente inédito descubrir una banda criminal dentro de la justicia federal organizada. Yo insisto, una banda dentro de otra banda mayor, que es lo más preocupante. Y en ese sentido, y por lo inédito, el rol de la Corte es fundamental, como siempre, la cabeza del Poder Judicial. Y dentro de esos 5 miembros de la Corte Suprema, yo tengo la esperanza, al menos, lo que necesitamos son 3, creo que los hay. Vamos a ver, porque sabemos que hay gente que es muy diletante en el Poder Judicial, incluida la Corte Suprema. Diletante me refiero que van acompañando los momentos políticos, por lo tanto, yo tengo la esperanza de que la reflexión llegue al máximo tribunal del país, porque ellos tienen todo el poder necesario, si se deciden, a intervenir en algo que no tiene antecedente en la Argentina, salvo en dictadura, pero que se está apareciendo mucho por caminos terribles, que es lo que está llevando adelante esta gestión, ¿no? El desafío para la Corte es muy grande, porque esta Corte ha sostenido mucho a Comodoro Pi, sobre todo en tiempos de la presidencia de Ricardo Lorenzetti. No nos olvidemos la foto con el juez Bonadío, no nos olvidemos esa foto. Con el juez Sergio Moro, exacto. Ahora ministro de Justicia de Bolsonaro. Pero los tiempos cambian. Los tiempos cambian, las mayorías dentro de la Corte también. Lorenzetti ha cambiado. Quedó muy debilitado. Ahora tiene una sociedad casi obligada con otros 2 jueces. Entonces, en este sentido, uno puede pensar que sí podría tener la Corte una actitud diferente frente a esta situación. Hasta ahora han bancado fuertemente a Comodoro Pi y han tejido vínculos con Comodoro Pi, sobre todo Lorenzetti, que no se conocían antes en la Corte. Claro, pero yo insisto, ¿no? Está en juego el prestigio de muchos de ellos. Por supuesto. Está en juego el prestigio de muchos de ellos. ¿Os gustó que la doctora, cuando estuvo la última vez acá, nos había anticipado que en la causa había muchas cosas que no se habían conocido en ese primer trascendido periodístico? ¿Hay más cosas de las que conocimos ahora? Sí, imagínate que... Te tuteo, perdón. Imagínate que el resultado de la pericia, que se conoce oficial, te viene de un solo celular. Y fue materia de secreto 10 celulares, con lo cual hay un montón de material todavía. Bueno, el juez dice ahí que hay 28.800 documentos que salen de los celulares. Sí, de un celular. De un celular. Por eso digo que inicialmente fuimos cautelosos, sobre todo para respetar las garantías, los derechos constitucionales que se ven tan ultrajados últimamente y que ponen en riesgo el Estado de Derecho en general. Parece una utopía, pero no lo es, porque estamos todos los ciudadanos expuestos ante que el último recurso, que es la justicia, sea una herramienta más de sea una herramienta punitiva e ilegítima. Pero hay muchísimo más material para escrutar de la pericia, y hoy va a haber uno, pero es tanto y es tan cuantioso que el resumen o la clasificación todavía no ¿Sigue sobre los mismos personajes o amplía? Amplía. ¿Hacia dónde? No voy a hacer no. Es la labor periodística de ustedes. Yo me voy a acotar a lo estrictamente jurídico. Y por lo pronto el contenido de las computadoras también está siendo analizado, está arrojando datos importantes y todavía no se conoce demasiado. O sea, además de los teléfonos, tenés las computadoras. Y creo que después de advertir esta situación, se lee de otro modo o tiene otro prisma el nerviosismo que hay en varios sectores, no solamente en el Poder Judicial, sino en el periodismo. Y quiero rescatar una cuestión, porque había muchos periodistas que están mencionados como Santoro, sentir esto como una afrenta a la libertad de expresión o al ejercicio de su propia labor. Y creo que muy por el contrario, el juez lo dejó bien a salvaguarda, del mismo modo que dejó salvaguardado la actividad de inteligencia por las leyes pertinentes. El punto es que una cosa es tener que conversar con una persona que puede llegar a ser non santa para un trabajo particular, y otra muy distinta es tener una asociación ilícita para cometer delitos. O sea que se tienen que preocupar en poderes políticos también cuando empiezan a aparecer esta más información. Y hay
varios poderes articulados. El dictamen del fiscal de hoy, que pide que la causa pase a Comodoro Pi, enumera los diferentes actores que están involucrados y habla en plural de funcionarios del Poder Judicial, de funcionarios del Ministerio Público Fiscal, de funcionarios políticos y de otros tipos de actores como periodistas. Lo pone claramente. Bueno, doctora, gracias. No, gracias a Doctor ustedes. Rosanqui, como siempre, muchas gracias. Gracias, un placer. Pedro Brigger. ¿Cuánta gente nerviosa, Gustavo Silvestre? Estoy pensando que el primer ministro del Estado de Israel está muy nervioso también porque acaba de ser imputado, lo acusan de soborno, de fraude, de abuso de confianza. Y también está nervioso Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Tiene serios problemas con su gran abogado de confianza que está diciendo que mentía de manera sistemática. Y está nervioso porque se va de la cumbre en Vietnam sin haber logrado un acuerdo con el líder norcoreano Kim Jong-un, después de haberse jactado durante tanto tiempo que solo él podía conseguir un acuerdo final con Corea del Norte. Se levantó Donald Trump, se fue, dijo: no estoy de acuerdo con lo planteado acá, ellos quieren que levantemos todas las sanciones a cambio de desmantelar algún armamento nuclear, no estamos de acuerdo con eso. Los norcoreanos dicen: no, Trump miente. En realidad nosotros estamos pidiendo que se levanten algunas sanciones. ¿Seguimos con la gente nerviosa? ¿Recuerdan a Juan Guaidó, presidente autoproclamado de Venezuela, que el sábado dijo que iba a ser su gran momento y le vendió al mundo de que él iba a entrar a Venezuela? Hoy está en Brasil, se encontró con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, mañana va a ir a Paraguay. Se lo ve bastante nervioso y preocupado a Juan Guaidó porque no logró lo que quería, y también están nerviosos en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos y Rusia. Presentaron sendas resoluciones sobre el tema Venezuela. No hay acuerdo, así que, Gustavo, te diría que hay mucha gente nerviosa en el mundo. Muchas gracias, Pedro. Enseguida continuamos. Tenemos mucho más para contarte de D'Alessio, de la citación a indagatoria a Carlos Stornelli. Tenemos para hablar enseguidita de lo que el arrepentido cuenta sobre el primo presidencial Ángelo Calcaterra, las coimas de Calcaterra para quedarse con el soterramiento del Sarmiento. Más complicaciones para Calcaterra, para la empresa IEXA, que era de los Macri, la empresa IEXA en esos momentos. Mucho más, y enseguida también Felipe Solá, para hablar de política, pero para hablar de esta actualidad, enseguidita aquí en Minuto 1.